En la línea telefónica está el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, para hablar de este tema. Diputado, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto platicar con usted, diputado. Y bueno, sobre esta ley de amnistía, yo decía hace unos minutos que mucho escándalo y mucho alboroto se ocasionó en las elecciones pasadas del 2018, cuando se anunció esta ley de amnistía, porque pensaban que los criminales iban a salir de las cárceles, pero vemos esta iniciativa y bueno, pues es muy específica, diputado. Así es. Sí. Como recordarás, en la campaña, como tú lo dices, se volvió uno de los temas para atacar al hoy presidente de la República, diciendo que se iba a liberar a secuestradores, homicidas, y vemos que no es así. ¿Cómo entender esta ley? Sí. El presidente la presenta el 15 de septiembre, recordando en la exposición de motivos que el cura Hidalgo, al arrancar la gesta independentista, libera a los presos en Dolores, que en su mayoría eran o presos políticos del virreinato o eran personas que por su condición de pobreza e ignorancia estaban en la cárcel. Entonces, ¿a quién va dirigida esta ley? A mujeres, a jóvenes, a indígenas, que todos sabemos que la justicia en este país es muy escasa, es rara o es un artículo de lujo. Entonces, lo que intenta la ley es empezar a enderezar la vara de la justicia en México. Para quienes no es esta ley, esto es muy importante. Sí. No es para reincidentes, para homicidas, para secuestradores, para quienes hayan dañado gravemente a terceros. Ellos no se les aplica, o quienes hayan cometido un delito grave de los marcados en el artículo 19 de la Constitución, que requieren prisión preventiva oficiosa. Diputado, en este caso hay una parte, según entiendo, donde se estipula que la amnistía beneficiará a quienes están en prisión por delitos menores. ¿Quién será el encargado de definir cuáles son estos delitos menores, diputado? La Fiscalía General es la responsable de analizar cada caso, y donde no haya habido involucrada un arma de fuego, ni violencia, ni sangre, pues y es primo delincuente, tiene posibilidades de aplicarse esta ley, apegarse a esta ley. Diputado, ¿no hay riesgos con esta ley de que por ahí entre la interpretación que se le pueda dar a estos delitos, por ahí se nos pueda colar y salga libre alguien que sí realmente sea peligroso en el futuro? Pues mira, en el caso que sea peligroso, pues seguramente estuvo en algún caso con arma de fuego, o es reincidente, o cometió un delito grave. Entonces, en ninguno de estos tres casos se le podría aplicar la ley. No es beneficiario de esta ley. Correcto. Entonces, la Fiscalía sería la encargada de definir quiénes, entrarían en este catálogo de delitos menores y quiénes no. Ahora, la pregunta, diputado, es ¿cuánto tiempo más o menos tardaría en que, bueno, obviamente ya que pensando en que ya esté la ley aprobada, justamente cuánto tiempo tardaría la liberación de estas personas y cuántos están ustedes considerando que podrían beneficiarse? ¿Cuántas personas podrían beneficiarse con esta ley? No podemos hacer un cálculo porque caso por caso tendría que revisarse cada uno de los procesos. ¿Por qué? Porque no solo es para sentenciados, también es para quienes están en cursos acusados de alguno de estos delitos. ¿Cuándo aplicarse? Una vez que se apruebe por parte del Congreso. Mañana se presenta la iniciativa, correrá su curso normal de aprobación, después irá al Senado y hasta que se publique y se convierta en ley. En el caso de los presos políticos, es la Secretaría de Gobernación quien tendrá un comité para evaluar caso por caso. Correcto. Dentro del Congreso, ¿hay consenso? ¿Hay algún tipo de acuerdo con las diferentes fracciones parlamentarias para que esta ley salga o se tendrá que negociar como otras leyes? Tendrá que negociarse como todas las leyes. Obviamente vamos a buscar el consenso, pero sí nos urge tener a la brevedad esta ley. Correcto. Diputado, aprovechando que está en la línea, me es imposible no tocar el tema. Las leyes secundarias de la reforma educativa, la semana pasada tuvimos estos bloqueos, la coordinadora nuevamente ha anunciado más bloqueos. ¿Qué va a suceder con estas leyes secundarias que nos están urgiendo para que salgan? No estamos listos todavía. En el momento que estemos listos vamos a aprobarlas en el Pleno.
Nos faltan algunos acuerdos, algunos detalles que esperemos procesar muy pronto. Correcto. Entonces, ¿queda descartado que esta semana o la próxima vuelva a discutirse este tema de la reforma educativa? Esta semana queda descartado. Correcto. Diputado, le agradezco mucho estos minutos para 21 Noticias y ojalá podamos seguir en comunicación con usted para los muchos temas que hay en el Congreso y en la agenda nacional. A tus órdenes, como siempre. Que esté muy bien, diputado. El diputado Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y también coordinador de la fracción parlamentaria de la mayoritaria fracción parlamentaria de Morena en el Congreso de la Unión, allá en San Lázaro. Y bueno, pues entonces ahí queda este tema. Será la Fiscalía quien defina, por un lado, qué delincuentes podrán aplicar para esta ley de amnistía, y por otro lado, bueno, pues será la Secretaría de Gobernación en el tema de presos políticos.